de la providencia. Dios es el que provee, ¿verdad? Todos los medios para que el ser humano pueda acercarse a Él, pueda servirle y pueda agradarle y hacer la voluntad del Señor. Entonces, en este estudio vamos a observar este atributo de Dios, la providencia, ¿verdad? Es la doctrina divina que afirma que Dios tiene el control total de todas las cosas. O sea, Él es ese Dios que provee, ¿verdad? La providencia de Dios. Quédense con este atributo, ¿verdad? De la providencia. Antes de hacer esta pregunta, el miércoles pasado estuvimos viendo el discurso del apóstol Pedro allí en la grada, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Están de acuerdo que Pedro estaba en la grada dando el discurso? Pedro no, Pablo. Pablo, discurso de Pablo. Pablo estaba dando el discurso y cuando no le dejaron terminar el discurso, cuando ya el público estaba queriendo que lo quitaran de la tierra, que le dieran muerte. Bueno, yo creo que es uno de los discursos de un gran predicador, que la multitud no quiso escuchar. ¿Cierto? Él estaba predicando, él estaba hablando de Jesucristo y su público no quiso aceptar el mensaje y quiso mejor que le quitaran, ¿verdad? Y ahí le quitaron. Y yo dejé una pregunta: ¿cuántos días duró él en Jerusalén y a dónde se lo llevaron nuevamente? ¿Alguien ha leído el pasaje bíblico? Sí. ¿Cuántos días duró? Ahí. Es que duró pocos días, según es que no menciona así, dice contando, no, que dice unos 2 días que duró ahí para luego llevarlo a Cesarea, que es donde Félix, y allí sí que duró bastante más tiempo. Pero ahí más o menos fueron 2 o 3 días que duró para llevarlo, pues, porque se levantaba un complot ya para matarles también. Así es. Han visto que la voluntad de Dios desde el principio era que él no estuviera en Jerusalén. Él regresó a Jerusalén, se encuentra con este problema y logamente Dios le saca de ahí. Pues vamos a hacer una preguntita. ¿Recuerdan dónde dejamos a Pablo la semana pasada? ¿Recuerdan dónde lo dejamos? Sí, la cárcel. en la cárcel. Bueno, Más o menos. ¿Eh? ¿A dónde quedó Pablo? Quedó en las gradas. Quedó en la grada. Quedó en la grada con los soldados que se lo llevaban, ¿verdad? Se lo llevaban. Bueno, pues a partir de ahora vamos a continuar. Pablo esta vez estaba en peligro otra vez. Antes estaba en el templo y lo sacan de allí dándole golpe. Esta vez está en la grada con la multitud alborotada
y el tribuno tiene que mandarlo a entrar, encadenarlo, ¿y qué más? Y azotarlo, ¿verdad que sí? Entonces vemos que el comandante romano lo manda adentro, ¿verdad?, de la fortaleza para interrogarlo. Bueno, entonces empecemos en Hechos, capítulo 22, el versículo 24. Lo leemos en esta nueva traducción viviente, que dice: el comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. De este modo, el tribuno sigue sin entender qué es lo que estaba pasando, porque la multitud, su propio pueblo, porque quiere darle muerte a Pablo. Entonces Pablo deja ver su ciudadanía romana en el versículo 25 hasta el versículo 26. David, quien me lo pone, y lo leemos estos dos versos, 25 y 26 del capítulo 22. Dice: cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí: ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó: ¿qué está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Bueno, entonces vemos aquí en estos versos que lo primero que Pablo hace, ¿no?, que se identifica, ¿cierto? Le hace una pregunta al oficial que está a cargo de que lo azoten. Y él le hace una pregunta: si es lícito azotar a un ciudadano romano. Entonces, en primer lugar, los soldados lo ataron, preparándose para golpearlo, ¿verdad?, para pegarle a Pablo. Bueno, yo sé que Pablo obedientemente se deja atar. Él no va a forzar con los soldados, ¿verdad que no? Que tienen que dejar que ellos sigan adelante con la orden que le ha dado el jefe. Pero cuando él está ahí, imagínate los soldados ahí al lado de él con los látigos, me imagino diciendo: ¿quién le pega primero? ¿Tú le pegas o le pego yo? ¿No? Un poco, no lo dice la Biblia, pero cada uno con un látigo para azotarle. Y él le hace la pregunta al jefe de ellos que está ahí. ¿Vale? Luego, en segundo lugar, vemos que Pablo apela a sus derechos legales como ciudadano romano. Bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí en este momento? Los romanos podían tomar a un judío y golpearlo sin juicio ni audiencia. De hecho, ni siquiera era necesario que se hiciera un cargo. Pero con los ciudadanos romanos era diferente. Escucha, aquí había un poco de diferencia, ¿verdad? Con los judíos, los romanos podían hacer lo que ellos quisieran, pero con los romanos no. Entonces, Pablo lo está dejando tranquilo. Ellos como lo están tratando como a un judío, ¿cierto? Pero vemos a Pablo en su defensa, haciéndole una pregunta: ¿es lícito azotar a un ciudadano romano? El comandante romano
cuestiona a Pablo sobre su ciudadanía. Ya ven, el jefe que está ahí se va al tribuno y le dice: ¿qué es lo que tú estás haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Él viene a preguntarle nuevamente. Vamos a leer versículos 27 y versículo 28 para que podamos entender qué es lo que está sucediendo. Dice: entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy, respondió Pablo. Yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes, y me costó mucho dinero. Pablo respondió: pero yo soy ciudadano de nacimiento. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano. Y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. ¿Ven? ¿Por qué lo cuestionan? Bueno, porque afirma ser ciudadano romano cuando no se era. Se consideraba un delito capital que se castigaba con la muerte. O sea, si Pablo en ese momento cuando le hizo la pregunta a ellos, si era lícito azotar a un ciudadano romano, si en realidad Pablo no lo era y solamente era por defenderse para que no le azotaran, en ese momento Pablo era decapitado, porque no podía jugarse así. Si decía que él era un ciudadano romano y estaba mintiendo, lo mataban en ese mismo momento. Eso era lo que establecía la ley de ellos en ese tiempo. Bueno, una preguntita para que recordemos algo. ¿Creen que el comandante romano estaba asustado o despreciaba a Pablo? ¿Ustedes qué creen? En esa versión que David puso ahí dice que entre los dientes, o sea que él no le dijo con voz muy alta, sino que le dijo: yo también lo soy, me costó mucho dinero. Sí, yo creo que parte de las dos cosas, una más que otra, pero estaba asustado porque cuando se enteró que él era ciudadano romano, lo cual la otra parte es que él sintió un poco de envidia, diciendo: pero es que yo la mía tuve que pagar mucho dinero por ella, y ahora tú vienes y también dices que es ciudadano, y cómo la conseguiste, en otras palabras, cómo has conseguido esto. Pero que Pablo dice: yo lo soy de nacimiento. Y es que lo que digo, que el susto que tenía es que hubiera una denuncia por parte de Pablo, que Pablo, siendo ciudadano romano, pues él le atara y por poco ya pues le castigan también, bueno, le iban a azotar. Yo creo que aparte en las dos cosas pues son Las dos cosas. Estaba asustado y a la vez despreciaba a Pablo. ¿Qué más? lo depresión en ese momento. ¿Qué piensan? ¿Qué más? Sabía también que como Pablo era el ciudadano romano natural y él fue que lo compró la ciudadanía, podría pasarle lo mismo que como él mandó a que lo azotaran y lo amarraran, podría entonces irse para donde él. Ser al contrario. Podría ser. Sí, vale. Eso es lo que iba a decir ahora. ¿Alguien más? ¿No? Puede ser sí que él estaba asustado más porque
al azotándose a la mano del nacimiento y el que la compró, él tenía menos derecho. Una denuncia le quitaban todo. Bueno, tomando en cuenta el versículo 28, David, ¿me pueden poner? ¿Sabes lo que dice el versículo 28? Está hablando el tribuno, dice, yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes, y me costó mucho dinero. Pablo respondió, pero yo soy ciudadano de nacimiento. Él no se lo esperaba. No se lo esperaba porque en ese tiempo era de mucho ingreso, o sea, le daba mucho beneficio al Imperio Romano que las personas quisieran hacerse ciudadanos, porque tenían que pagar para conseguirlo. Por eso este hombre dice, me costó mucho dinero, parece que él sobornó para que se la dieran más rápido, o no sé por qué, pero dice, me costó mucho dinero. Y él está con un poco despreciando lo que Pablo está diciendo, que él es ciudadano, porque en ese tiempo cualquier persona se podía hacer ciudadano pagando. Pero era muy diferente cuando Pablo le dice, pero yo soy de nacimiento. O sea, ya tenía ya otro respeto, ¿verdad? Pasar de algo que era común y que generaba muchas fuentes de ingresos para el gobierno romano, una ciudadanía adquirida se consideraba inferior a la de uno de nacimiento. ¿Por qué razón? Bueno, porque podía ser que el abuelo, el padre de Pablo, hubiera ocupado un alto cargo en el Imperio Romano. Porque para heredar, para tener nacionalidad de nacimiento, tenía que ser así. Que vemos ahora que este oficial es ciudadano, ¿verdad? Los hijos de este oficial salían siendo ¿qué? Ciudadanos también, ciudadanos romanos. Entonces por eso él le tiene, ¿no?, este respeto entonces a Pablo. Ve de pasar a menospreciarlo, a tener, porque se ve ahí que hay un menosprecio, queriendo decir, bueno, está mirando a un hombre que está encadenado, que lo tienen atado a un barrote y que está agolpeado. Puede ser que tuviera los ojos hinchados de todos los golpes que le habían dado cuando lo estaban sacando del templo. Está viendo un rostro desfigurado ahí atado, y el que le dice que es ciudadano romano es como una especie de burla lo que este hombre está diciendo, ¿verdad? Y lo que yo digo es, cuando leemos la Biblia, a veces uno no ve esos detalles, pero en realidad nunca lo pone, porque ahí tendríamos que ver a Dios obrando. Tras la cortina está Dios, porque si no hubiera sido romano, Pablo no lo hubiera contado. O sea, Dios está permitiendo todo eso. Desde antes de Pablo nacer, ya Dios lo tenía así diseñado. O sea, que a veces uno lee las historias y uno se da cuenta que Dios está detrás, ni siquiera se ha mencionado, pero Dios está por ahí, está ahí, trabajando. Podría ser que pensáramos, bueno, pero ¿qué estaría pasándole a Pablo? Un apóstol con mucha influencia, o sea, que ha tenido un gran éxito en su ministerio, y ahora parece ser que está desamparado por Dios. Podríamos verlo así, ¿verdad? En este punto de vista está ahí a la merced de los soldados, a lo que diga este jefe, ¿cierto? Pero
vemos que Dios está usando el gran poder del Imperio Romano para proteger a Pablo. No podríamos decir otra cosa más que Dios lo estaba protegiendo. Pablo solamente le hace una pregunta y lo hace atemorizar a todos, ¿cierto? Bueno, y una vez que están todos ya así atemorizados, vemos como Dios continúa el procedimiento, ¿verdad?, de Pablo, ahora con mucho respeto. Bueno, en el versículo 30 vamos a ver lo que pasa aquí. En el versículo 30, verso 30, me lo pueden poner. Dice, al día siguiente, el comandante ordenó que los sacerdotes principales se reunieran en sesión con el Concilio Supremo Judío. Quería averiguar de qué se trataba el problema. Así que soltó a Pablo para presentarlo delante de ellos. ¿Lo ven? Antes, él quiere interrogar a Pablo, ¿por medio de qué? ¿Por medio de qué quiere interrogar a Pablo? No. Antes, en los versos anteriores, 27, 28, 29, él quiere interrogar a Pablo, ¿por medio de quién? ¿De? No. No. Le iban a azotar. Por medio de azote. Por medio de azote. Quiere sacarle información a Pablo por medio de una tortura. Pero ahora ya la cosa cambia. Ahora ya no es por medio de una tortura. Ahora es por medio de quién? De las autoridades del pueblo judío. Ahora nos manda a reunir a todos, a sumos sacerdotes, al concilio. El concilio estaba formado por 70 o 71 miembros, se llamaba Sanedrín. El Sanedrín estaba formado por diferentes clases de escuela, vamos a decir, fariseos, saduceos, escribas y sacerdotes, ancianos, así sucesivamente, de tal manera que formaban 70 o 71 miembros. A este grupo es que este jefe hace venir para él entonces tener una conversación con ellos y con Pablo allí presente. O sea, él ya no quiere, él quiere investigar por qué razón ellos quieren darle muerte a Pablo, pero quieren escucharlo de boca del concilio. Bueno, Pablo tiene todo a favor. Ahora tiene otra oportunidad. Recuerden, tuvo una oportunidad en la grada para predicarle a quienes, a la multitud de los judíos. Lo rechazaron. Ahora tiene una multitud más pequeña, pero más poderosa. Ahora tiene una oportunidad para predicar nuevamente el evangelio a esta multitud. O sea que ahí, pastor, le están dando como una audiencia, o sea que le están permitiendo. Eso es la palabra. Entonces, a favor de Claudio Licias, podemos decir, porque así se llamaba el emperador romano, este jefe del tribuno, no el emperador, sino el tribuno, así era que le llamaba, se llama Claudio Licias. Podemos decir que es hombre
íntegro y justo. Quería estar seguro de qué se acusaba a este hombre. Claudio estaba obedeciendo la ley judía sin darse cuenta. En Deuteronomio capítulo 13, versículo 14 dice: entonces preguntarás y buscarás y preguntarás con diligencia. Es lo que está haciendo este hombre. Y eso es lo que deberíamos de hacer cada uno de nosotros. Es lo que debían de hacer los judíos y es lo que nosotros también debemos de hacer. Es un mandato de parte de Dios. Antes de juzgar a una persona, tenían que hacer eso. Escúchate lo que es lo que manda hacer. Preguntar, ¿verdad? Dice, preguntarás, buscarás y preguntarás con diligencia, o sea, pregunta. Luego tiene que investigar y luego tiene que volver a preguntar con diligencia, o sea que tenía que hacer una investigación minuciosa. Este tribuno pregunta a la multitud, luego quiere interrogar a Pablo por medio de azote. Ahora busca a quién, a la autoridad judía para adquirir conocimiento. Él está muy empeñado en saber por qué razón quieren darle muerte a este hombre. ¿Qué es lo que este hombre ha hecho? Si nosotros fuéramos así, si nosotros investigáramos así de esta manera, tan minuciosamente, ¿verdad?, acerca de la palabra del Señor y acerca de todas las personas que nos rodean, cuántas veces nosotros murmuramos, criticamos, pensamos más de una persona sin nosotros hacer una investigación primero. Pablo comienza su discurso ante el concilio en el capítulo 23. Ahí en el verso 30 se termina el capítulo 22 y él empieza ahora en el versículo 23. ¿Alguna pregunta, alguna duda de lo que ya hemos visto del capítulo 22? ¿Alguna aclarando? ¿No? Bueno, pues vámonos entonces directo al capítulo 23. Escucha lo que dice el versículo 1, versículo 2. Dice: mirando fijamente al Concilio Supremo, Pablo comentó: hermanos, siempre he vivido ante Dios con la conciencia limpia. Verso 2. Al instante, Ananías, el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Es que fue nomás Pablo empezar a hablar cuando ya el sumo sacerdote ordena que le peguen en la boca. Tremendo, ¿verdad? Este grupo se componía, como antes ya he dicho, de 70 o 71 personas, de los principales maestros judíos, y el sumo sacerdote lo presidía, o sea, el sumo sacerdote presidía este grupo. El concilio era el responsable de interpretar y aplicar la ley sagrada de los judíos. Imagínate en qué mano está Pablo. Un grupo responsable de aplicar la ley judía. Y el que dirige este grupo manda a pegarle a un hombre sin haberle juzgado. Una preguntita.
¿Qué significa la frase he vivido delante de Dios? ¿Qué significa para ti eso? Cuando tú dices, bueno, yo vivo delante de Dios de tal manera, ¿qué significa eso para ti? Para mí que Dios lo había, bueno, que Dios lo conoce a uno desde el principio a fin, desde que nace hasta que muere. Y Pablo estaba convencido con lo que estaba diciendo, que Dios lo conocía desde antes que él no hiciera la voluntad de Dios. ¿Alguien más? ¿Luego Jacob? Que es una afirmación fuerte, o sea, tú decir que está delante de Dios en todos los ratos, público, privado, es una afirmación fuerte, eso lo hace una persona muy consagrada. Que era la diferencia del sumo sacerdote que pega ahí. Entonces, yo pienso que por eso le mandó a pegar, porque, o sea, ahora mismo, a lo mejor para nosotros es más normal que, yo estaba en la presencia de Dios, que uno lo diga, pero para ellos, que el nombre de Dios ni se pronunciaba, que ellos no decían Jehová ni nada, como nosotros, que lo decimos así por decirlo. He vivido delante de Dios, yo pienso que el sumo sacerdote se enfadó porque son cinco palabras, pero que encierran mucho, más de lo que nosotros podemos comprender hoy en el 2024. Es que de una manera de vista, mirando desde antes de Pablo tener el encuentro con Dios, desde antes de Dios tirarlo del caballo, él perseguía a los cristianos, pero lo perseguía bajo un temor que pensaba que lo estaba haciendo como bien ante la ley, y para Dios él lo estaba haciendo bien. Y es que luego, después que ya tiene el llamado y se da cuenta que lo que hacía no era correcto, entonces ya él caminó aún más rectamente en los caminos del Señor, aún sin que perseguía a los cristianos, y lo hacía por temor y que lo hacía para Dios, bajo la ignorancia que era así que lo hacía. Pero ya después que tiene el llamado, yo pienso que aún más entonces tenía que verse consagrado, y por eso él dice así ahora, porque él ya tiene una convicción clara, genuina, y ya pues era una persona tan devota ya de que estaba plenamente convencido, ¿no?, de lo que estaba haciendo, de expresar las palabras así. ¿Alguien más? ¿Qué significa? Está en la presencia de Dios. Bueno, tenemos dos versos bíblicos en el libro de Primera de Corintios y en Segunda de Corintios. Dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Primera de Corintios 4:4. En Segunda de Corintios 2, verso 17 dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Esto es una afirmación bastante fuerte, ¿verdad? Que tú sepas que tú estás, escucha lo que dice, delante de Dios, ¿verdad? Hablamos de parte de Dios y estamos delante de Dios. ¿Sabes lo que es tú hablar en el nombre de otra persona? Y muchas veces le añadimos algo o le quitamos algo, ¿no? O sea que si nosotros hablamos de parte de Dios, ¿cómo tendría que ser todo lo que nosotros hablamos? Bueno, es tremendo lo que Pablo está aquí diciendo. Bueno, vamos entonces viendo que delante de Dios quiere decir que todo el tiempo que yo estoy viviendo
pasado, presente, futuro, todo el tiempo yo estoy en la presencia de Dios, ¿cierto? Yo no me puedo escapar de Dios. Por eso Pablo dice que quien me ha de juzgar es quién. Es Dios quien nos va a juzgar a nosotros, ¿verdad? Entonces, con más cuidado, ¿verdad? Debemos de andar. Y Pablo después que le dice que vive delante de Dios con la conciencia limpia. La conciencia es el consejero o testigo interno que aprueba cuando hacemos el bien y desaprueba cuando hacemos el mal. Romanos capítulo 2, versículo 15. Dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón, porque su propia conciencia y sus propios pensamientos o los acusan o bien les indican que están haciendo lo correcto. Ya la conciencia es eso que está en ti cuando tú haces algo incorrecto que te acusa. O eso que cuando tú haces las cosas correctas te da paz, ¿verdad? Te da una palmadita diciendo muy bien, lo has hecho muy bien. Y tú te sientes tranquilo, te sientes relajado, tú tienes paz contigo. Pero cuando tú haces algo mal, está incómodo, ¿verdad? Te sientes mal. Pues Pablo está diciendo dos frases aquí que le ha chocado al sumo sacerdote, ¿cierto? Le chocó al sumo sacerdote que Pablo le dijera que él siempre estaba delante de Dios y con la conciencia tranquila. Pégale una bofetada para que se calle. Que ni yo tengo la Es que Pablo no se dirige a ellos con ese respeto como se deberían de dirigirse a la autoridad, ¿verdad? No se dirige, solamente, sencillamente le dice, hermanos. Hermanos, le dice. No. Una preguntita aquí. ¿Por qué el sumo sacerdote lo manda a golpear en la boca? ¿Qué piensa de la reacción de Pablo? Él está hablando con la boca y por eso lo manda a golpear. O no quiere escucharlo. No quería seguir escuchando la verdad. ¿Acuerdas de eso? Si es que yo en este lugar, en una actitud ante ver a una persona que era el sumo sacerdote y que no estaba haciendo nada porque no podía hablar de justicia, porque era una persona corrupta y no tenía una validez. Entonces, pues yo hubiera actuado igual o yo creo que peor, porque es que A pegarle a Pablo. no, la reacción de Pablo hacia aquel que le dijo sepulcro emblanquecido. Vale, tú estás en la segunda pregunta, la reacción de Pablo. En la reacción de Pablo. Pero es que lo chocante es cuando a ti te confrontan con la verdad, que fue lo que le pasó a este hombre. Una persona que no tenía validez ninguna porque no estaba haciendo la cosa correcta. Estaba allí como el sumo sacerdote, pero no era más que haciendo el paripé, que no tenía una función exacta de lo que se estaba haciendo, porque tampoco hacía un sacrificio que le agradara a Dios. Entonces cuando Pablo él empieza hablando que él de buena conciencia es una palabra que le choca porque se siente confrontado ante la realidad.
Y es como cuando tú tienes un callo en un pie y viene alguien y te lo pinta, que no le va a dar alegría. Ahí está. Pero ¿Qué más? eso pasa en la familia a veces, que cuando uno dice la verdad, no te mandan a tapar la boca, pero no te invitan. Tienen algo a hacer, Te aíslan. te aíslan. O sea, que eso mismo que le pasó a Pablo, era el sumo sacerdote, aunque él no sabía, porque dice que él le dice que le golpea en la boca, entonces Dios le dice, Dios te golpeará a ti para blanquearla. ¿Estás tú para juzgarme conforme a la ley o para quebrantarla? Y yo pienso que eso pasa, a lo mejor eso mismo, no te censurarán así, pero cuántas veces el creyente que está diciendo la verdad, oye, que porque no es así, porque no hay que abortar, por ejemplo, porque solamente hay un hombre y una mujer, tú dices en una empresa, en cualquier contexto, tú dices lo que tú crees, ya te bloquean, te tapan la boca, en realidad. ¿Alguien más? ¿Quiere comentar? Ah, qué timidez. Bueno, pues continuamos entonces. El versículo 1 es el que confronta, ¿verdad?, a la reacción que hay en el versículo 2 con el sumo sacerdote, ¿no? El sumo sacerdote Ananías ordenó que Pablo fuera golpeado en la boca por lo que había dicho. Esto le chocó bastante a este hombre. Bueno, tenemos que observar que Pablo no está viviendo en Jerusalén, no está cumpliendo las leyes supuestamente del pueblo de Israel. Está predicando a otro Dios según el pueblo de Israel. El pueblo de Israel cree en Yahweh, ¿verdad? O el Señor. Pablo está predicando en el nombre de Jesús. Jesús resucitado. ¿Cierto? Y eso es chocante. Entonces, bueno, yo tengo mi creencia arraigada en una ley, en un Dios que yo digo que lo llevo en mi corazón. Sin embargo, viene otro diciéndome que vivo delante de Dios y que tengo la conciencia limpia, y no está predicando el Dios que yo conozco, está predicándome en el nombre de otro y está diciendo que es hijo de Dios y que yo no lo acepto. Pues es chocante, ¿verdad que sí? Bueno, y a veces que se abusa de la autoridad, ¿no? Se abusa, ¿cierto? Del poder, ¿no? Cuando tú tienes poder, a veces se cometen, hay algunos delitos. Sí, no, pero es que hay otra cosa, es que ellos eran testigos de que habían crucificado al Mesías, y lo sabían, porque no eran tantos años que había pasado, y sabían que iba resucitado. O sea, que lo que había una hipocresía total en la persona, no podían negarlo, porque había una certificación que era algo real. No lo aceptaba. Bueno, este hombre, este sumo sacerdote, era reconocido como un hombre codicioso, corrupto y violento. O sea, fíjate qué autoridad tenía el pueblo de Israel. Y ellos lo reconocían, que este hombre era así. Bueno. Luego nos adentramos en otro problema. Versículo 3 hasta el versículo 5. Vamos a leerlo. Versos 3 y 5, para que podamos entender mejor. Dice, pero Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, hipócrita, corrupto. ¿Qué clase de juez eres si tú mismo infringes la ley y al ordenar que me golpeen así?
los que estaban cerca de Pablo le dijeron: ¿te atreves a insultar al sumo sacerdote de Dios? Lo siento, dice, hermanos, no me había dado cuenta de que él es el sumo sacerdote, contestó Pablo, porque las escrituras dicen: no hables mal de ninguno de tus gobernantes. Bueno, hasta aquí. El sumo sacerdote Ananías mandó que Pablo fuera golpeado en la boca. Pablo lo reprendió por hacerlo, y los que estaban presentes lo condenaron por injuriar al sumo sacerdote. Pablo respondió afirmando: no sabía que él era el sumo sacerdote. Dios había dejado en su ley que solo el culpable debía ser golpeado. En Deuteronomio capítulo 25, David, si podemos ir hasta allí, a Deuteronomio 25, verso 1 y verso 2. Dice: supongamos que dos personas llevan un altercado ante el tribunal y los jueces declaran que una tiene razón y que la otra está equivocada. Si a la persona que está equivocada la condenan a ser azotada, el juez deberá ordenarle que se ponga en el piso y reciba en su presencia la cantidad de azotes correspondientes al delito que cometió. Escucha, esta persona tenía que ser, ¿qué? Primero juzgada. Primero tenía que ser juzgada. Y si se encontraba culpable, entonces esta persona se castigaba conforme al delito que había cometido. Por esta razón, Pablo le dice al sumo sacerdote: corrupto y pared blanqueada, porque estaba violando la ley. Y le dice: si tú estás para juzgar y me manda a pegar. Pablo era un hombre bastante conocedor de la escritura, de la ley. Y esto mismo lo encontramos en el libro de Levítico, capítulo 19, versículo 15. Todavía no se había demostrado que Pablo fuese culpable de nada. Era un acto hipócrita. No estaban cumpliendo con la ley. Escucha, que un grupo que están para juzgar están violando su propia ley, porque era la ley del pueblo de Israel. Ellos estaban para juzgar. ¿Sabe lo que es una pared blanqueada? Una pared blanqueada es aquella que ha sido pintada para ocultar sus imperfecciones, de modo que pueda aparentar ser lo que no es. Ezequiel capítulo 13, versículo 10. Bueno, si pintamos toda la pared, parecería que el edificio es nuevo, ¿verdad? Pero no está nuevo, ¿no? Solamente está pintado. Por eso dice pared blanqueada, pero es un buen insulto, ¿no? Para este sumo sacerdote, ¿no? Y se lo ganó. Jesús usó una frase todavía mucho más fuerte que esta. Jesús le dijo: sepulcro blanqueado. Sepulcro, era peor. Sepulcro blanqueado. Por dentro está lleno de pudrición, ¿cierto? Y por fuera está muy pintadito, ¿no? El versículo 2 dice: Dios te herirá, pared blanqueada. Pablo conocía su ley
y sabía que la ley no permitía tal trato a quien estaba en juicio. Pablo llama hipócrita, pared blanqueada, al sumo sacerdote y afirma que Dios le golpeará también a él por haber violado la ley al ordenar esto, según el versículo 3. Una preguntita. ¿Mintió Pablo cuando dijo que no conocía al sumo sacerdote para quedar bien? ¿Ustedes qué piensan? ¿Mintió Pablo? Un sumo sacerdote lo conoce todo el mundo. ¿Cómo no vas a saber que era un sumo sacerdote? Él no ¿Mintió Pablo? Él no mintió, pero le quiso decir al público de que él no estaba haciendo su papel como debía de ser. Puede ser. Es que el sumo sacerdote viene siendo como ahora, como el cardenal, el obispo, Como el juez. ¿no? De los religiosos. Sumo sacerdote sería como el Papa. Ajá, entonces si él era la persona. No había otro cargo Ese era el por encima de él. que tenía. Sí, estamos como, a mí me encanta viajar en el tiempo, estamos los 70 personas sabias, como si fueran los diputados, y Pablo, y también los soldados romanos. Y el que dice, pégale, de la multitud, yo no voy a pensar que es el jefe de la Cámara de Diputados, yo voy a pensar que es de poder. Perdón, yo voy a pensar que es un... Claro, yo pienso, es que Pablo, como él que saltó, pégale en la boca, dijo, este no es un sacerdote, porque esa persona no es un sacerdote solo, tiene ahí un adverbio. Sumo sacerdote era el sacerdote más importante. El que estaba por encima del jefe de todos los que sacerdotes. tenía que guardar el orden de esa reunión. Y él es el que dice, pégale, entonces Pablo le dice que te peguen a ti. ¿Qué piensa? No, bueno, esto es en el mismo orden, pero es que Pablo lo miro de la perspectiva de los tiempos que Pablo tenía fuera de Jerusalén. Él había llegado allí. Ante este juicio, pues fue una audiencia tan rápida que le dieron que fue, qué sé yo, dos días o así. Al él estar allí, quizá pues puede ser que no se percatara bien de que este hombre era el sumo sacerdote. Además, la actitud del sumo sacerdote, que no era la debida. Pablo, conociendo la ley de lo que le pertenecía en esa circunstancia, pues puede ser que en los tiempos que duró fuera, pues no lo quiera, No lo conocía. no supiera que fuera él. Además que en medio de un poco de la injusticia, y uno se llena de impotencia ante el querer y no poder, es que yo creo que Pablo actuó muy mansamente todavía ante la actitud de que se estaba pasando allí, porque allí no lo vemos una cosa de que había 3 personas, es que habían solamente de San Negrín había 70 o 71 personas allí acusándole todo, más la multitud que estaba. Era algo horroroso, no era uno contra uno, es que eran muchos contra él. Y había mucha impotencia, de la injusticia que se estaba viviendo. ¿Qué más? ¿Qué piensa? Para mí ¿cómo se llama? Que Dios, el Espíritu Santo moraba en Pablo, y para mí que pudo haberle hablado y decirle que las personas que le hablaban eran unas personas sucias e incorrectas, pues entonces por eso Pablo le dice lo que le dice, sepulcros Pues continuamos si nadie más quiere aclarar. Primero, vemos que Pablo afirma que esa persona no cumple la ley de Dios en el versículo 3. Sin saber quién era, significa que no imaginó que siendo el sumo sacerdote, Ananías,
quebrantaría la ley que decía representar cuando mandó a golpearlos a él. Bueno, si es un sacerdote que representa a la ley, debía de cumplirla, ¿verdad? Pues no está cumpliendo, ¿cierto? Bueno, puede ser que no lo reconoce en ese punto de vista por incumplir la ley, pero puede ser que a lo mejor él no llevaba la ropa que lo representaba. Si hubiera llevado la ropa que lo representaba como sumo sacerdote, porque esa ropa tenían que usarla en el templo, ¿cierto? Cuando iban a hacer sacrificio. Pero parece ser que aquí él no llevaba una ropa que lo identificara. Bueno, el tema está un poco ahí, pero sí podemos entender eso, ¿no? Que Pablo está queriendo decirle que él está incumpliendo, ¿verdad? Incumpliendo la ley, debía de cumplirla. En segundo lugar, Pablo solo había estado en Jerusalén de manera ocasional durante los últimos 20 años y Ananías había ocupado el cargo de sumo sacerdote en el año 48 después de Cristo, unos 10 años antes de esto. O sea, este sumo sacerdote llevaba 10 años. Imagínate que Pablo tenía ¿cuántos años fuera? Vimos la semana pasada que tenía 20 años fuera de Jerusalén predicando el Evangelio. Y este hombre lleva 10 años ejerciendo de sumo sacerdote. Entonces vemos aquí que este incidente este incidente ocurre en el año 58 después de Cristo y Pablo entonces no le habría reconocido. Bueno, tenía razón, por lo menos si hubiera llevado la ropita que lo identificara, podría, por lo menos, hubiera sido diferente, ¿no? No se hubiera dirigido así, aunque saliendo de Pablo, yo sé que aunque tuviera la ropa, igual hubiera reprendido más fuerte. Yo creo que quizás él sabía que era el sumo sacerdote, quizás él no lo reconocía en su ser de él, como él incumplía la ley. No es sacerdote, pero no cumple la ley, para mí no lo es. Igual que una empresa, yo por ejemplo tengo un jefe que veo que no incumple la ley, para mí tener un jefe, mi jefe es el dueño, así mismo le digo. Quizás sucedía eso. Bueno, hay que ver que Pablo empieza hablando que él tiene una conciencia limpia delante de Dios. Fue la causa por cuanto le mandaron a darle la bofetada, ¿no? Y es Pablo diciendo esto y que después diga que no sabía, entonces sería algo contradictorio, ¿no? Ante esto, yo creo que Pablo no conoció en ese momento al sumo sacerdote. En la ley de ellos ponía que había que respetar a las autoridades, no tienen eso, 22. Ellos tenían que respetarlo. Pablo entonces si cumple la ley, él sabía, pero claro que el hombre no daba evidencia, ¿no? Y a veces cristianos que andan sacando dedos y diciendo cosas y tú no te das cuenta con cristianos, que eso pasa en la vida real y ha pasado, que gente ha dicho cosas y el que te está escuchando es un creyente y tú dices, pero yo no sabía que tú eras creyente por la manera de que a veces se conduce el creyente fuera. Aquí en la iglesia todos somos muy lindos, tenemos aquí un redondel, pero fuera y es lo que le pasaba al sumo sacerdote, que a simple inspección, no sé, yo pienso, como este lo dice. Bueno, hay algunos comentaristas que dicen que el sumo sacerdote no estaba sentado en el lugar donde debía de sentarse y no llevaba la ropa correspondiente que lo representaba. En el versículo 5, Pablo aclara que
si el sumo sacerdote hubiera tenido la actitud y compostura espiritual de un sumo sacerdote, podría haberlo reconocido mejor, porque él obedecería, ¿verdad? A ver, se me ha ido. Hubiera obedecido, ¿verdad? A la autoridad, hubiera obedecido también a Dios, como establece ahí en Éxodo 22, verso 28. Versículo 5, ¿verdad? Estábamos. Vale. Una preguntita aquí para ir avanzando. ¿Qué se puede aprender hasta aquí de lo que hemos analizado? ¿Qué ha aprendido? Nada, nos vamos vacíos a casa. Aprendimos demasiado. O tenemos mucha información, no sabemos cómo escoger, o nos vamos vacíos. ¿Verdad? Mucha noción de ¿Qué aprendemos? ¿Qué aprendemos sobre Dios o sobre Pablo? De Dios, vamos a aprender de Dios. ¿Qué aprendemos de Dios? Que Dios tiene siempre todo el control Absoluto. bajo todas las cosas, en todas las personas. Dios tiene control absoluto. ¿Recuerdan con qué atributo empezamos? Sí. ¿Cuál era el atributo? Providencia. Providencia. La providencia de Dios. Entonces aprendemos de Dios que Dios no desaprovecha nada en nuestra vida. ¿Recuerda el texto bíblico que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien? La ciudadanía de Pablo, su inteligencia, su conocimiento de las leyes, sus padres, Dios lo está usando todo aquí para proteger a su siervo, ¿cierto? Lo está guiando. Pablo tenía más conocimiento que el sumo sacerdote y que todo lo que estaban ahí presentes. Un hombre preparado. ¿Sabe que una de las cosas que le llamó más la atención al jefe, al tribuno, fue la sabiduría de Pablo? Es que no era normal que un judío tuviera tanto conocimiento de la ley. Un judío normal, común y corriente, era imposible. Solamente las personas estudiadas en las leyes podían conocer tanto como Pablo. Bueno, de aquí que Pablo dice que yo he sido criado ¿a dónde? A los pies de un rabino, de un maestro de la ley. Y pensar que Dios como que recicla los pedazos de nuestra vida, o sea, donde tú vienes, tus padres, tus experiencias, Dios lo va a usar todo, porque esa eres tú. De todo eso, Dios lo va a usar para sus planes. Y a veces, muchas veces nos quejamos mucho, porque yo nací en tal país, porque ha sido así o así. Dios todo lo va a usar, porque el de Pablo, nosotros, o sea, ¿quién iba a decir a Pablo que la ciudadanía lo iba a salvar en ese momento? Pero Dios lo sabía. Entonces, esta noche no podemos ir vacíos para casa, porque todo lo que somos, Dios lo va a usar en su momento. Entonces, vemos que todo lo que es Pablo, con errores y sin errores, está siendo usado para cumplir el plan de salvación en otros. Eso se llama la providencia de Dios. O sea, Dios provee. Que yo me quedo con el versículo 11 que pone:
A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Tú imagínate que por la noche a ti te aparece y Dios te habla. Es que Pablo, yo creo que era muy consciente de su misión y tenía una relación con Dios que superaba a todo lo demás, ¿sabes? Así es. A una pregunta aquí: ¿qué experiencias o qué circunstancias pasadas o presentes en tu vida pueden ser usadas por Dios para alcanzar a otros con el evangelio que nosotros estamos predicando, que nosotros estamos viviendo? Yo sé que muchas circunstancias, ¿verdad? Muchas experiencias que nosotros hemos vivido, Dios puede utilizarlas para alcanzar a otras personas, ¿verdad?, que no le conocen a Él. De Claudio, nosotros aprendemos. ¿Sabe quién era Claudio? El tribuno, el jefe, que quería saber por qué los judíos querían matar a Pablo. Estaba tan enfocado en conocer eso que protegía a Pablo de que le hicieran daño, ¿verdad? En la providencia de Dios, que es el control total de todas las cosas, Claudio quiere estar seguro de lo que está pasando y no toca a Pablo sin saber. Está cumpliendo con la ley y Pablo está a salvo. ¿Tú te imaginas qué guardaespaldas tenía Pablo? Aparte del Espíritu Santo de Dios, aparte de la protección de Dios, tiene a un tribuno con muchos soldados ahí para proteger a Pablo, de tal manera que a Pablo no le iba a pasar absolutamente nada. Pero una pregunta, pero ese no es el mismo que lo que ya soltaron al principio. Sí. Es el mismo. Pero él lo estaba protegiendo, era para protegerse él, como él lo quería soltar y después dijo que él no lo estaba protegiendo no para protegerse él. Sí, eso de bueno, se estaba contagiando. Sí, porque Y llevándolo a nuestra vida, a veces Dios pone personas en nuestra vida que nos bendicen, porque en realidad, por egoísmo, como dice el hermano, Claudio se encarga de proteger a Pablo, y al final, que Pablo, cuando Dios le dice, ten ánimo, que dice Tamara en el verso 11, Pablo se va con 250 soldados, haciendo un spoiler grande, ¿no? Dios siempre va a poner personas en tu vida para bendecirte. Y nosotros no vemos que es la providencia de Dios. Nosotros decimos, ay, qué suerte. Hay un fulano que habló. No, y es la providencia. La providencia de Dios, aunque no lo pone en la Biblia, es eso que Dios hace, que está controlando todo. Yo cuando vine a España, que vine con Jacob, yo recuerdo que una persona me llevó hasta la puerta del avión. Pero todo eso es la providencia de Dios. Todas esas bendiciones que nosotros el azar. No, porque yo lo hice bien, porque yo soy listo. No, es la providencia de Dios trabajando en tu vida. Y nosotros, como usando esa frase que dice Tamara, a veces no somos conscientes ni agradecidos. Así es. Bueno, el tiempo se me ha ido. Me faltan 3 correcciones y ya terminamos. Pero necesito hacer una pregunta. No me mueva, David, déjamela y no me la mueva. Del sumo sacerdote, ¿qué aprendemos? Hemos aprendido de Dios, hemos aprendido de Claudio. Del sumo sacerdote, ¿con qué tú te quedas? ¿Qué aprendiste del sumo sacerdote? Un silencio, nada. No nos quedamos con nada. Ponle ahora sí, David. Sí, que la ley es imposible cumplir. Es imposible de cumplirla. Sí, es la verdad. Es imposible, lo dice la Escritura, por cuanto la ley es débil, la justicia sale torcida. Sí, lo dice la Escritura. Bueno, no aprendemos nada de este sumo sacerdote, ¿verdad? Es un tipo religioso, solo oidor de la palabra de Dios y no un hacedor.
no cumple lo que Dios había dicho en el Pentateuco. Para nosotros somos llamados a saber la palabra y cumplirla, según Santiago capítulo 1 versículo 22 hasta el versículo 27. O sea que de este hombre no aprendemos absolutamente nada, no nos enseña nada más que violencia, corrupción, ¿verdad? Y lejos de la palabra de Dios. ¿Y de Pablo qué aprendemos? Bueno, de Pablo hemos ido aprendiendo bastante, ¿verdad? Desde el capítulo 9, de hecho, hemos ido aprendiendo bastante acerca de Pablo. Él sabía que el mejor lugar para estar será en la presencia de ¿quién? La presencia de Dios o como hijo, viviendo delante de Dios, sin nada que lo avergüence, ni su conciencia le podía acusar. Eso incluye la disposición de obedecer a Dios, de tener fe en Dios, de reconocer que la guía del Señor y ser consciente que algún día le tendremos que dar cuenta de todo lo que decimos, hacemos y pensamos. Solamente esto debería de hacernos temblar a nosotros, que vamos a estar delante de Dios, que le vamos a ver y que vamos a rendir cuenta, ¿verdad?, de todas nuestras acciones, aún de mi pensamiento, de todas las cosas que yo pienso. Tremendo, ¿cierto? Bueno, que el Señor nos bendiga en esta noche. Muchas gracias por